Buenos días. Hoy miércoles 27 de julio del 2022 iniciamos una vez más una sesión general del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca. En esta oportunidad, el día de mañana precisamente conmemoramos el Día Mundial en contra de la Hepatitis y con este evento magno tengo el honor de presentarles al doctor Yamil Wakuja Salomón, gastroenterólogo de nuestro hospital, director de la clínica de hepatitis del HRAI, quien nos va a hablar en esta sesión general el tema a propósito del Día Mundial de la Hepatitis. Doctor Yamil Wakuja, te escuchamos. Hola a todos, muy buen día. Es para mí un placer el día de hoy presentar la sesión general a propósito del Día Mundial de Hepatitis, así es, sin nombrarla, porque el 28 de julio conmemoramos el Día Mundial de la Hepatitis y es para mí un honor que me hayan invitado. Agradezco al equipo de enseñanza del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca y a toda la gente que me permitió ser el portavoz de esto y que en los siguientes minutos les pueda yo transmitir un poco de la importancia de por qué conmemorar este día y un poquito de lo que hacemos aquí específicamente en el servicio de medicina interna, gastroenterología y sobre todo en la clínica de hepatitis. Entonces empezamos. La agenda del día de hoy será hablar un poquito, resumido, la historia de cómo empezó esto de la hepatitis, sobre todo me centraré en la hepatitis C. El día de hoy es principalmente para hablar de todos los tipos de hepatitis, pero me centraré yo más en hepatitis B y C, hablar un poquito de las generalidades, datos epidemiológicos en nuestro país y en el mundo, sobre todo mandar muy claramente el mensaje de cuáles son los factores de riesgo para contraer estas enfermedades, cómo hacemos el diagnóstico, que verán que es más sencillo de lo que uno piensa, la evolución natural de la enfermedad, los tratamientos, que lo mencionaré muchas veces durante la charla. Es importante mandar el mensaje que los tratamientos existen, son curativos, hablaré más a detalle, y al final unas conclusiones como mensajes para llevar a casa. Entonces, como mencioné al principio, el día de hoy es la plática, es para conmemorar el Día Mundial contra la Hepatitis 2022. Aquí vemos una imagen de una madre con su hijo, porque uno de los principales esfuerzos para eliminar específicamente la hepatitis B es que todos los niños mexicanos y en todo el mundo deberían de recibir la vacuna contra el virus de hepatitis B al nacimiento. Es una enfermedad que de ser vacunado pues evita que evolucionen a las formas crónicas, situación compleja, ¿no? Entonces hablaré un poquito de la historia de cómo se vio sobre todo el descubrimiento de la hepatitis C. La hepatitis B se descubrió en los 70s, pero miren, este es una recopilación de un artículo de los primeros que se publicó en el New England Journal of Medicine de los 70s, en los cuales se demostró que había pacientes que tenían datos compatibles con hepatitis asociados a transfusiones, pero que no eran ni A ni B, se comportaban como tal. Fueron de los primeros estudios y nos invitan a nosotros, a todo el personal de salud, a ser muy ajuiciosos a lo que estamos viendo, ¿no? Alguien le llamó la atención y vio mira, hay una asociación, entre todos estos pacientes estuvieron el antecedente de una transfusión y tienen datos compatibles con una hepatitis viral hasta ese momento no conocida y que por muchos años se llamó hepatitis no A, no B. En el 2020, ya ahora 2 años, justo en tiempos de la pandemia, se describió, o más bien se otorgó el Premio Nobel de Medicina a los médicos y a todo el equipo involucrado en el descubrimiento de la hepatitis C. Vean aquí cómo se publica el descubrimiento de la hepatitis C. Sin duda es un hallazgo, ese fue el hallazgo del siglo, porque una enfermedad que hasta hace no muchos años no se conocía. El virus se describió primero en 1989 ya con su nombre y ahora en 2022 ya podemos hablar de curación. Aquí está en la imagen el doctor Alter, el doctor Houghton y el doctor Rice, los médicos que accedieron al premio más importante, el cual los médicos, muchas áreas pueden buscar, que es el premio Nobel por el descubrimiento del virus de la hepatitis C, justo hace 2 años.
sobre todo no solo fue el descubrimiento, sino la ubicación de los anticuerpos y conocer más el tema de la enfermedad. Aprovecho para decir que gran parte de los estudios actualmente van dirigidos en tener una vacuna, porque el virus de la hepatitis C, a diferencia de lo que mencioné al principio del virus de la hepatitis B, no contamos aún con vacuna, pero contamos con tratamientos sumamente eficaces. Aquí nada más, por si alguien quisiera profundizar un poquito de cómo el doctor Houghton desarrolló desde una idea hasta poder ubicar el virus y sobre todo aportar todos los conocimientos para que ahora tengamos un tratamiento. Bueno, ya entrando de lleno, ¿por qué es importante hablar de las hepatitis virales? Porque son un problema de salud pública. Es equiparable, como en esta diapositiva lo menciono, a otras enfermedades infecciosas de importancia mundial, como VIH, tuberculosis y paludismo. Es una enfermedad de prevalencia mundial, sin duda, en muchos momentos ha sido pasada por alto sobre otro tipo de enfermedades más mediáticas, por así decirlo, y es importante mencionar, y a propósito de esta charla, es que existen programas mundiales y también nacionales aquí en el país diseñados para la atención y sobre todo futura eliminación. No podemos hablar de erradicación de una enfermedad sin una vacuna, pero sí podemos hablar de eliminación. Lo iré mencionando más adelante, pero la OMS se trazó una meta que de aquí a 8 años, al 2030, deberíamos estar hablando de la eliminación de la hepatitis C. Situación que ha cambiado mucho de cuando se propuso esto, sobre todo por el rezago que ninguno de ustedes es ajeno a lo que pasó con el COVID. Bueno, vean aquí, se ve muy bien cómo del 2000 al 2015 las hepatitis virales son las únicas de estas enfermedades que ya mencioné que van al alza. VIH, malaria, tuberculosis, todas van para abajo. En cuanto al número de muertes, entonces es una enfermedad que sigue causando muchas muertes. Ahora les iré mencionando datos contundentes. Vean, este es un artículo que se publicó en New England recientemente, que cuáles son las proyecciones a 20 años, en 2040. Vean, las hepatitis, tanto virus B y virus C, enfermedades crónicas, han ido al alza desde los 90 y se espera un pico que ha venido pasando de los últimos 10 años y situación que ha sido afortunadamente a la baja, hablando de tuberculosis, VIH y malaria, como podemos ver en esta gráfica. Las hepatitis matan, sin duda. ¿Y cuál es el problema de estas enfermedades? Que son frecuentes y que además el acceso a los tratamientos es mucho más complejo. Vean, esto está publicado por la OPS. 4 millones de personas viven con hepatitis C. 2 millones de personas viven con hepatitis B. Y de todas las personas que viven con estas enfermedades, vean, hepatitis C, solamente el 1% accede a tratamientos que ya les hablaré más a detalle, pero son tratamientos que curan. Y los pacientes con hepatitis B crónica, solo el 3%, que si bien es una enfermedad incurable cuando muta a la forma crónica, pues no contamos con los tratamientos. Vean, cada día fallecen casi 3,000 personas a causa de la hepatitis B o C. Entonces, una de las metas que todos nos trazamos y deberíamos todo el personal de salud que trabajamos, así que cada quien desde nuestros hospitales, o como se dice coloquialmente, desde nuestras trincheras, a buscar localizar a esos pacientes que no saben que tienen la enfermedad y a los que ya tenemos diagnosticados, tener una financiación o conseguir recursos para poder tratar y acceder a los tratamientos que ya veíamos que solo 1% de los pacientes que viven con virus de hepatitis C y 3% de los que viven con virus de hepatitis B crónica. Entonces podemos salvar vidas sin duda. ¿Estamos frente a una epidemia oculta? Sí, a mí esta imagen me gusta porque creo que representa muy claramente lo que vemos en hepatitis, ¿no? Son los pacientes diagnosticados, pero no estamos viendo el esquema o la imagen completa de todos esos pacientes que no saben que tienen la hepatitis. A diferencia de otras enfermedades, las hepatitis crónicas no generan síntomas hasta que ya les encontramos con las complicaciones. ¿Cuál es la situación en nuestro país? La prevalencia sin duda ha ido cambiando, sobre todo el 2015, ahora 2022, más o menos estamos hablando que la prevalencia en la Ciudad de México es entre 1.4 y 1.5%, que se correlaciona con la población general.
Hay estudios que han demostrado que en el norte del país tenemos unas prevalencias mayores, sobre todo por el contacto con las fronteras, y estamos hablando que el número aproximado de 119 millones de habitantes, más o menos 2 millones de mexicanos, pues estamos hablando de 1,5 millones, un poco más, de pacientes con virus de hepatitis C. Esto antes era muy importante para hablar de tratamiento, ahora solamente lo pongo por un método ilustrativo de cómo la gran mayoría de los pacientes tienen el mismo genotipo, que es el genotipo 1, genotipo más frecuente, como podemos ver aquí en rojo en esta imagen, el hepatology. Si se dan cuenta, la gran mayoría de los pacientes en el mundo tendrán genotipo 1, pero aquí en México sí llegamos a tener pacientes con genotipo 2 y 3. Ahora, como les mencionaba, ya no hacemos este tipo de estudios porque afortunadamente los pacientes tenemos acceso a tratamientos que sirven para todo el tipo de los genotipos, que ya hablaré más al respecto. Aquí nada más me detendré un poquito más, específicamente en México. Aquí estamos, genotipo 1 es el más frecuente y genotipo 1B es el más utilizado. Aquí este es de las Polaris, que es una de las páginas que hablan mucho más o tienen los datos más certeros en cuanto a epidemiología, hablando de este tipo de enfermedades. Y México, más o menos, esta es la del 2015, estamos hablando de ya bien ubicados, esta sería la prevalencia, que sería de 0.47 de todos los mexicanos. No despreciable, sobre todo cuando hablamos de que es una enfermedad curable y que de no acceder a los tratamientos evolucionará de una manera crónica a cirrosis, cáncer de hígado y por la consecuencia más adelante la muerte. Estos son los números más o menos estimados de pacientes que coexisten o más bien están coinfectados con otro tipo de virus, como lo que pasa con pacientes con virus de VIH o virus B. Hay pacientes, por ejemplo, aquí nosotros en la clínica tenemos pacientes que tienen virus B, virus C y VIH. Datos muy importantes. ¿Cómo podemos prevenir la hepatitis? Pero primero hay que saber los hechos, ¿no? Estamos hablando de que 400 millones de personas tienen hepatitis C. Gran parte de los pacientes que tienen cáncer de hígado tendrán cirrosis, 9 de cada 10, y de esos la gran mayoría serán asociados a hepatitis virales, situación que ha ido cambiando en los últimos años, sobre todo por el advenimiento de otra hepatopatía que es muy frecuente, que no es el motivo de la charla, que es la hepatitis o la esteatohepatitis no alcohólica. El virus de la hepatitis es más infeccioso que el VIH. Gran parte de los pacientes, el 25%, es una enfermedad que sigue generando mucha discriminación y sobre todo situaciones que ponen al paciente en mucha dificultad de decirla, porque inmediatamente cuando uno habla de hepatitis piensa una enfermedad muy contagiosa en contacto, ¿no? Como pasa con la hepatitis A, que se transmite fecal oral, y definitivamente este no es el caso. Y aquí, para finalizar esto de la página de hepatitis, cualquier persona podemos tener hepatitis. Ese es como el mensaje muy puntual. Ahora, datos para recordar, pues cuáles son los factores de riesgo, qué es lo que a mí me pone en riesgo de tener hepatitis C. El primero y más frecuente en nuestro país es la transfusión de productos sanguíneos antes de 1995. Pacientes que usan drogas intravenosas, es una situación que si nuestro país, si bien por lo menos en el centro del país, no es una situación tan frecuente, es un problema importante de salud pública en las fronteras, y ni se diga en nuestros vecinos del norte, ¿no? Sin duda, en pacientes, hijos de madres portadoras, tienen un mayor riesgo, y sobre todo en pacientes que estén coinfectados con VIH. Hombres que tienen sexo con hombres, si bien es una enfermedad que no necesariamente sea considerada como de transmisión sexual, al haber contacto con sangre en una relación traumática puede tener un factor de riesgo, sobre todo cuando no se utilizan métodos de protección, ¿no? Coinfecciones con VIH, alguna situación que te ponga en conductas de riesgo, por ejemplo la utilización de otro tipo de drogas o incluso alcohol, virus B, tatuajes o perforaciones, sobre todo cuando se realizan en lugares no con las medidas de higiene. Si una persona se realiza un tatuaje, una perforación en un lugar bien establecido, el riesgo es muy bajo, ¿no? No olvidemos que también se hacen de manera recreativa. Discutíamos aquí con algunos pacientes. Hay gente que se hace tatuajes, por ejemplo, de las cejas, de los labios. Te ponen en riesgo de tener hepatitis porque no se tiene el contacto, más bien el cuidado
de las agujas, ¿no? El haber estado en una prisión, reformatorio, anexo es un factor de riesgo, ni se diga pacientes con antecedentes de hemofilia, que han recibido múltiples transfusiones sanguíneas, pacientes que están en hemodiálisis, son pacientes que tenemos que hacer perfiles de hepatitis cada 6 meses y cualquiera de nosotros que somos trabajadores de la salud. ¿Cuál es el problema aquí? Esta imagen me gusta siempre ponerla, porque ese es el problema más importante, que algo que no permite que muchos países vayamos, entre muchos otros problemas, encaminados a esta meta trazada por la Organización Mundial de la Salud de la eliminación de la hepatitis, es que seguimos teniendo casos nuevos, a pesar de que diagnosticamos y tratamos. Ese es uno de los problemas, no diagnosticamos ni tratamos a la mayoría, y que seguimos teniendo casos nuevos, sobre todo por el uso de drogas intravenosas, como se ejemplifica aquí. Mucha gente, yo cuando hablo con pacientes o con médicos, pensamos que esto es muy caro, y la verdad es que el tema de las drogas intravenosas es de acceso rápido, sumamente adictivo y cuesta lo de un café. Entonces no es nada caro y es muy fácil que un paciente tenga casos de infección nueva y que esas agujas se compartan y tengamos 5, 10, 15 y 20 y lleguemos a la situación en la que nos encontramos hoy día en 2022. Ahora, yo les decía casi al principio de la charla, el diagnóstico es relativamente sencillo. Yo busco los factores de riesgo que ya he mencionado, inmediatamente tengo un factor de riesgo, busco anticuerpos. El diagnóstico es muy sencillo, incluso aquí en el hospital, aprovecho para enviar este mensaje, tenemos el apoyo para desarrollar, más bien para realizar, pruebas rápidas de hepatitis C, que en 5 o 10 minutos detectamos anticuerpos, y que en el siguiente paso es solamente una prueba confirmatoria, que es con PCR. Aquí en el hospital tenemos la oportunidad de hacerlo, y también a nivel nacional, ¿no? Es un programa que ya hablaré un poquito casi al final, que es a nivel nacional por parte de Censida. Yo tengo anticuerpos positivos, hago mi prueba confirmatoria, que es un RNA del virus de hepatitis C, ahí tengo mi diagnóstico. Este es el algoritmo, prueba de anticuerpo reactivo, hago mi prueba, confirmo, tiene una infección, veo o dirijo en este caso con nosotros a la parte de infectología o gastroenterología para iniciar el abordaje y el tratamiento. Es negativo, el paciente solo tuvo anticuerpos, lo más seguro es que sea de la gente que tiene el beneficio de no haber desarrollado la forma crónica y se curó. Y pacientes que tienen una prueba negativa, ahí lo dejamos. Principal causa de nuevos casos, ya mencionaba, es el tema de usuarios de drogas intravenosas. Pacientes que viven con VIH, hay que hacerles tamizaje cada 6 meses. Pacientes que se hicieron tatuajes en lugares no regulados, en reclusorios. Pacientes que están en hemodiálisis, son proyectos de microeliminación que se busca en las unidades de hemodiálisis que quizás no estén reguladas, ahí es donde podemos encontrar pacientes. Transfusiones, trasplantes, nosotros no estamos exentos de tener algún accidente con una aguja en una cirugía o al colocar un catéter, y niños nacidos de madres con virus C. Aquí no me detendré demasiado, solamente quiero enviar este mensaje, ¿no? ¿Por qué el virus de hepatitis C se cura? Porque ya conocemos perfectamente el ciclo de vida del virus, ¿no? Desde que entra el virus, se une a los receptores, genera este fenómeno de endocitosis, empieza a haber una fase de replicación, es un virus RNA, para la gente que no esté viendo, el virus hepatitis B es el único virus DNA, y vean, ¿por qué es tan efectivo el tratamiento? Porque tenemos varios targets terapéuticos que ya entran directamente en el proceso, desde que está en el proceso de traslación, el proceso de replicación, incluso ya cuando el virus está bien establecido. Aquí se ve muy bien en este esquema. Tenemos 3 principales moléculas de muchas que se han utilizado para tratar el virus de la hepatitis C, que contamos con combinaciones de inhibidores de la proteasa, y hablaré un poquito más al respecto, inhibidores de la NS5A y inhibidores de la NS5B. Aquí a veces yo le digo a los residentes, es una manera fácil que todos mencionamos cuando hablamos de esto para recordar. A veces es difícil aprenderse todos los nombres, y sobre todo cuando ya al final menciona que tenemos ya prácticamente 2 medicamentos con los que tratamos y curamos a la mayoría de los pacientes con virus C, que los inhibidores de la proteasa todos acabarán en Previr, como ven aquí, Glecaprevir. Los inhibidores de la NS5B es B de Buvir, ¿ok? Como Sofosbuvir, o pacientes que tienen inhibidores de la NS5A, que son Asvires, ¿no? Asvir. Bueno,
¿Cuál es la evolución del tratamiento? Aquí no me detendré demasiado, pero sí vean lo importante que es hablar de esto, de cómo empezamos en los 90s, desde antes de los 90s, que la enfermedad ni siquiera la conocíamos, finales de los 80s, ya sabemos, a partir de 1989, es el momento en el que se identifica, es una fecha muy importante, y ahí fuimos virando de muchos tratamientos que tenían que ver con combinaciones de interferón, primero interferón estándar, luego interferón pegilado con ribavirina. Hasta el 2014 fue cuando esto cambió por completo. Esto es solamente para enviar este mensaje, porque fue cuando aparecieron los tratamientos libres de interferón, que son medicamentos vía oral que se conocen como agentes antivirales directos. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Cuál es la historia natural y por qué lo importante de diagnosticarlos a tiempo? El paciente tiene una infección por virus C, tiene un hígado normal. Si el paciente evoluciona, que pasa en el 80% de los pacientes, una forma crónica, va a tener esta hepatitis crónica, a diferencia de los pacientes que hacen hepatitis aguda y se curan, y más o menos entre 2, 3 décadas, el paciente va a desarrollar una enfermedad crónica conocida como fibrosis avanzada o cirrosis, y con todos sus caminos, ¿no? Una cirrosis descompensada con todas las complicaciones, ascitis, encefalopatía, sangrado, ictericia, y el riesgo latente de desarrollar carcinoma hepatocelular, enfermedad muy grave y con una mortalidad alta. Aquí esta es una publicación de Lancet que me ejemplifica más o menos cómo fue esto, finales de los 80s, 90s, interferón ribavirina. En 2011, de 2001 al 2011 no hubo muchos cambios y como decía, a partir de 2014 empezamos con esto. Y aquí sí, perdón que me regrese, vale mucho la pena mencionar esto. Al principio en estos tratamientos, en 2001 al 2011, los tratamientos eran muy largos, eran de un año en el genotipo más frecuente en nuestro país, que es el genotipo 1, con tasas de curación del 48 al 52%, con tratamientos muy agresivos, con muchos efectos adversos, y literal era un volado. ¿Qué sucedía con los pacientes como se ve en esta historieta, en esta imagen? Pues el paciente se siente bien. Les decía yo que es asintomática, es una enfermedad crónica, que la diagnosticamos por factores de riesgo y de repente le doy un tratamiento que hace que se sienta fatal todos los días. Entonces, ¿qué hace el paciente? Pues interrumpe el tratamiento. ¿Qué sucede? 2014. Pues todo el mundo estábamos muy contentos, ¿no? Porque pasó de ser una enfermedad poco conocida a ya ser conocida pero incurable, a que ya se cura. ¿Cuál es el problema? Que desarrolló una enfermedad, como dice aquí, pues una enfermedad no es incurable, más bien es impagable. Entonces, aquí haré mucho énfasis en lo que se ha venido haciendo por años en nuestro país y aquí en el hospital para lograr que todos estos pacientes tengan un acceso a estos tratamientos. ¿Qué es lo que buscamos en un tratamiento? Buscamos que sea eficaz, que sea bien tolerado y que sea para la gran mayoría de los pacientes. O sea, ¿qué es lo que ha pasado con los nuevos tratamientos? Curaciones arriba del 95%, de hecho estudios de vida real 97 a 100%, son seguros, efectos adversos iguales a placebo, son muy bien tolerados porque los tratamientos actuales van de una tableta al día por 12 semanas a 3 tabletas al día por 8 semanas, con curaciones altas. ¿Cuál es el problema? A veces, les decía yo al principio, que había varios genotipos. Bueno, pues ahora los tratamientos nuevos son para todo tipo de genotipo y son para todo tipo de paciente que tenga fibrosis. Es para pacientes incluso con cirrosis, que estén compensados o descompensados. Entonces, básicamente tenemos oportunidad de tratar a todo paciente que tenga el virus de hepatitis C, situación que ha venido cambiando. Así está determinado en las guías. Todo paciente que tenga una enfermedad de hepatitis C crónica debe ser candidato a ser tratado. Entonces, vean, ¿cuál es la situación mundial? Desde el 2017, estamos hablando ya 5 años, se publicó el Informe Mundial sobre las Hepatitis, sobre todo unificando esfuerzos para prevenir la enfermedad, como con vacuna para virus B al nacimiento y minimizando los factores de riesgo para adquirir hepatitis C. Pruebas, pruebas, pruebas. Buscar, diagnosticar y después, ya que tengo diagnosticados a mis pacientes, pues tratar. Esa es la meta. Hay estrategias mundiales, aquí les pongo más o menos para que vean las de todos los países. Están en la OMS, nosotros tenemos, les digo, el programa nacional por el gobierno federal y por Sencida, y nosotros aquí en la clínica de hepatitis también tenemos oportunidad de tratar y curar a estos pacientes. Entonces vean, este es el mensaje, ¿no? No a la hepatitis. Yo siempre menciono esto cuando hablo porque me pareció al momento
algo muy esperanzador que en algún curso que tuve la oportunidad de asistir, un médico decía de otro país que los estudiantes actualmente la hepatitis C la iban a conocer pues en libros, ¿no? Porque iba a ser una enfermedad que no iba a estar presente. Desafortunadamente, si bien se han hecho muchos esfuerzos, aún estamos lejos. Entonces, principal motivo de que hoy yo les esté platicando al respecto. 8 años para cumplir la eliminación de la hepatitis. Vamos a ver nosotros en México cómo llegaremos. Aquí les hablaré un poquito de lo que hacemos en el hospital. A partir de 2015, con el esfuerzo de todos ustedes, logramos la acreditación para ser de los primeros hospitales que pudimos tratar hepatitis en el país. Fuimos, a mucho orgullo decir, de los primeros 12. Ahora, afortunadamente, se ha logrado en los últimos años acreditar muchas más unidades, porque no hay manera de diagnosticar y tratar a tantos pacientes cuando todo está cientificado en unos pocos lugares, ¿no? Este es uno de los boletines que quise ponerles aquí de lo que se hace en nuestro país. Existe un programa establecido, como les decía, Sencida. Ustedes se pueden meter a la página de Sencida y es esto, ¿no? Este es el mensaje, ¿no? Yo ya sé que puedo recibir mi tratamiento para curarme hepatitis C. Sin duda, todos los mexicanos debemos de tener oportunidad de tratarnos. La única diferencia va a ser dependiendo de la derechohabiencia con la que contemos, dónde voy a tratarme, si en el IMSS, ISSSTE o Secretaría de Salud, como lo que hacemos aquí en el hospital. Ya existe una guía de hepatitis virales para establecimientos de salud. Espero compartírselas a todos después. Está en una versión preliminar, pero es algo que se ha hecho con mucho esfuerzo. ¿Por qué es importante? Porque el tratamiento sin duda a tiempo salva vidas. Si nosotros diagnosticamos a tiempo un paciente con virus C que no tenga fibrosis avanzada y cirrosis, lo trato, lo curo y deja de tener problemas, ¿no? A diferencia de cuando ya los diagnosticamos desafortunadamente con una enfermedad crónica, incluso con cirrosis. ¿Por qué es importante? Porque el tratamiento antiviral previene las descompensaciones. Ya hasta el final les pondré en una sola diapositiva todos los beneficios que adquiere un paciente, porque muchas veces hasta los mismos pacientes, oiga, pero pues yo ya tengo cirrosis, ¿qué beneficio tengo de curarme? Pues todo el beneficio. Aquí está. Disminuye el riesgo de muerte, disminuye el riesgo de cáncer de hígado, previene la descompensación hepática. Si un paciente está bien compensado, aunque ya tenga cirrosis, el quitarle el agresor que le llevó a tener esta enfermedad crónica, pues previene que se descompense. Y si ya estaba descompensado, regresa a un estado de compensación. Hay estudios que han demostrado regresión de la fibrosis. Es algo que se debate mucho en foros, de si puede haber una regresión cuando un paciente tiene cirrosis. Sin duda hay un punto de no retorno, como todo en la vida, pero en pacientes con virus C sí se ha demostrado en estudios, y también lo vemos en la práctica, pacientes que ya tienen cirrosis, después de la curación de la hepatitis, la verdad es que el beneficio es muy claro. El mismo paciente mejora su calidad de vida, mejoran temas misceláneos que a veces uno no le da mucha importancia, pero es importantísimo. Fatiga, mejora en todos los sentidos, y sobre todo algo que no se habla mucho es que el virus de la hepatitis C, si bien se considera como una enfermedad hepática, tiene muchas manifestaciones extrahepáticas. Es un factor de riesgo cardiovascular muy alto, similar a tener diabetes. Afecta a nivel renal, tiene afecciones dermatológicas, se asocia a ciertas neoplasias, además a enfermedades como crioglobulinemia. Entonces, si se dan cuenta, es fundamental diagnosticar a estos pacientes y curarlos, porque se evitan muchos problemas. Ok, los pacientes con hepatitis C van a tener una carga social, ya decía yo de los beneficios de curar, pero también hay que verlo desde ese punto. Son pacientes que de no curarlos van a sobresaturar los sistemas de salud en urgencias por complicaciones asociadas a la cirrosis. Un paciente que cura hepatitis C es un paciente que no voy a tener constantemente en urgencias descompensado por sangrado, por encefalopatía, por formación de ascitis, infecciones o por cáncer. Sin duda se utilizan muchos recursos de salud. Un paciente con una cirrosis descompensada, de manera general, llega a estar hospitalizado entre 7 a 14 días. Y son gente que muchas veces están en una edad productiva y por lo tanto genera ausentismo laboral, ¿no?
Y eso está bien estudiado que repercute desde el punto de vista económico. Entonces, cuando se discutió esto a nivel mundial, y puedo hablar específicamente de lo que se hizo en el país, uno de los grandes, digamos, puntos que logró que existieran estos programas de eliminación de la hepatitis C fue que sí es algo costo-beneficio y farmacoeconómicamente es útil el poder diagnosticar y curar a todos estos pacientes. Entonces aquí la pregunta que viene aquí en las guías publicadas, pues ¿cómo voy a erradicar el virus de la hepatitis C sin una vacuna? Pues la meta es la siguiente, tratar a más del 75% de la población, tratar grupos de alto riesgo y así evitar la transmisión del virus, o sea, buscar intencionadamente. El tratamiento es recomendado, ese es el lineamiento actual, a todo paciente que tenga hepatitis C crónica, es una recomendación A1, entonces tengo que buscar pacientes en todos lados, sobre todo los que cumplan con los factores de riesgo que ya hemos mencionado. Ya sabemos qué funciona, qué necesitamos y qué no funciona. Entonces, ¿qué funciona? Necesito vacunar a todos los niños en el momento del nacimiento. Se aplica la vacuna de la hepatitis B. En México es una vacuna que viene dentro de la cartilla nacional. ¿Qué necesitamos en los pacientes? Pues necesito vigilancia, dosis de vacuna al nacer, tratamiento para el paciente que ya esté diagnosticado con virus C o virus B y sobre todo diagnóstico. ¿Cómo vamos a diagnosticar? Y este también es uno de los principales motivos de dar esta plática. Muchas veces estos pacientes ya cuando nos llegan a nosotros a la clínica, infectología o gastroenterología, pues ya pasaron por muchos filtros, incluso varios médicos, enfermeras, personal de salud. Entonces necesitamos hacer un diagnóstico más certero y sobre todo dirigido a buscar factores de riesgo. A lo mejor el paciente viene por otra situación porque tuvo un accidente automovilístico y de repente yo detecto, tengo una fractura, detecto que tiene factores de riesgo, bueno, inmediatamente. Bancos de sangre, gente que viene con la intención de donar sangre es donde puedo diagnosticar. ¿Qué no funciona? Inyecciones no seguras, ¿no? Les decía yo hace rato que está bien estudiado que una aguja la comparten 5 personas. Hay que reducir o buscar que haya la menor exposición, sangre segura, que en nuestro país se considera desde 1995. Y si pensamos, y por eso esta meta, si bien muy optimista, de eliminar el virus de la hepatitis C en el 2030, es que podemos lograr una reducción del 65%. Y estamos hablando de 500,000 seres humanos, ¿no?, curados por año, o más bien que evitamos la muerte. ¿Cuál es el futuro? Vean, esta diapositiva es de la tele, o sea, es de población general. En el momento en el que aparecen estos medicamentos libres de interferón, una pastilla al día, bueno, estamos hablando de una droga milagrosa para la hepatitis C, sin duda. Es impresionante y yo creo que por eso, dentro de muchos esfuerzos, se habló de que este era uno de los descubrimientos o el descubrimiento más importante del siglo XX, porque pasamos de una enfermedad no conocida, incurable, crónica, con muchos problemas, mucha mortalidad, a que ahora se cura. ¿Cuál es el problema? Que no es gratis. ¿Cuáles son los retos a los que yo quisiera sumar a todos ustedes? A lograr que tengamos mayor acceso. Si tenemos mayor acceso, tenemos mayor tratamiento y tenemos cura. Si no, es todo lo contrario. Hay muchos pacientes aquí en México, no tenemos un problema tan importante de la hepatitis B, pero sí que lo tenemos de la hepatitis C, ¿no? Entonces estamos hablando, y es algo que discutimos siempre aquí con los pacientes. El momento que usted le damos su tratamiento y se cura, debe de verlo así, que es el 1% de todos los pacientes que tienen hepatitis C. Es una oportunidad que afortunadamente nosotros la podemos dar aquí en el país. Todo paciente que tenga hepatitis C debe de tener la posibilidad de acceder a un tratamiento y curarse. Hay que acercarse aquí con nosotros, las personas, el personal del hospital o familiares, y la gente que no esté aquí o que tenga derecho a IMSS e ISSSTE puede entrar a Cencida, ahí viene toda la información. Y aprovecho también para el personal de salud que guste, hay una plataforma que se llama Educat, se pueden acercar conmigo, es a nivel nacional y viene un programa que uno puede acceder, es un curso muy específico para diagnóstico y tratamiento del virus de la hepatitis C en personal de primera atención.
Es un curso que todos podemos hacer gratuito y que es de mucha utilidad, genera una constancia. ¿Y por qué menciono esto? Uno de los métodos, de las metas, perdón, es tener un mayor acceso, mayor diagnóstico, mayor tratamiento. Entonces esto parte desde los médicos de primer contacto, las doctoras, los doctores, personal de salud, que detecten, piensen en esta enfermedad, la diagnostiquen, la dirijan y logremos captar a estos pacientes, porque en algún futuro, ojalá que así sea, como ha pasado en algunos países que sí están en vías o antes del COVID, se pensaba que, por ejemplo, Francia, España, Australia iban a lograr hasta antes. El COVID, pues en todos lados nos rezagó, pero en esos países muchas veces el paciente llega y los tratamientos no los tiene que dar el infectólogo, la gastroenteróloga, hepatóloga, internista, sino lo da el médico de primer contacto. Entonces, ya para terminar mi charla, siempre me gusta esta reflexión del doctor Stars, que me parece que engloba perfectamente lo que ha sucedido con la hepatitis. La historia de la medicina ha demostrado que aquello que fue inconcebible ayer, apenas alcanzable hoy, será algo rutinario en el futuro. Esa es la meta, ¿no? Una enfermedad no conocida, que ahora ya es mucho más conocida, ya se diagnostica, se trata y se cura. En un futuro, ojalá que ya sea algo rutinario para todos nosotros y no entre dentro de este tema de alta especialidad, ¿no? Si no, esos pacientes seguirán sin su diagnóstico y su tratamiento. Actuemos hoy mismo, esta ya la tendré que actualizar. Ahora con tipos de COVID no nos hemos podido tomar la foto nueva, pero bueno, ya ahora que las cosas vayan mejor lo tenemos que hacer, pero este es el mensaje, marquemos la diferencia, diagnostiquemos, consigamos el acceso a un buen tratamiento y curemos a todos los pacientes. Mensajes ya finales para llevar a casa. La hepatitis C es una enfermedad silente y subdiagnosticada. Existen tratamientos efectivos, pero desafortunadamente con poca disponibilidad, sobre todo en las vías del acceso, porque con estos programas aquí en el hospital, y les decía a través de Sencida, debemos de tener la oportunidad de tratar a todos. ¿Qué sucede de no diagnosticarse? Pues el paciente evolucionará a una forma crónica, como pasa muchas veces, o sea, cirrosis, con todas sus complicaciones, incluso la muerte. Hay que buscar. Todos estos pacientes con factores de riesgo, buscar, tratar y curar. Todos los pacientes con carga viral detectable deben de ser o acceder al tratamiento, sin importar la edad, sin importar si tienen o no cirrosis, si tienen o no insuficiencia renal, que estén en tratamiento sustitutivo. Ya hay prácticamente un tratamiento para cada paciente. Hay que individualizar, pero definitivamente hay que ofrecerles esta oportunidad. Y el mensaje final, y no me cansaré de decirlo a propósito de este Día Mundial de la Hepatitis, es que la hepatitis C es curable y la hepatitis B crónica es prevenible, con una vacuna que debemos acceder todos al nacimiento. De verdad agradezco mucho su atención y quedo al pendiente para preguntas, dudas, y aquí directamente a los organizadores nuevamente les agradezco mi invitación, que me permitan el foro, el tiempo para hablar de este tema. Muchas gracias a todos. Agradecemos la brillante participación del doctor Yamil Wakuja Salmón. Le damos una constancia de su participación en la sesión general de nuestro hospital, y a todos los que nos escuchan y nos siguen todos los miércoles en este ciclo de sesiones generales del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca, los invitamos a seguir sintonizándonos la próxima semana por esta vía de YouTube. Que tengan un buen día.